Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal en el que vamos a hablar de cómo crear ninfas paso a paso, ya que mucho me lo habéis pedido en los comentarios de vídeos del canal y en mis redes sociales que os dejo por aquí para que me sigáis. Sin más, empezamos. Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de crear ninfas es que tenemos que tener una pareja formada por un macho y una hembra que además se lleven bien y se hayan aceptado como pareja. Las ninfas son un tipo de ave que presenta dimorfismo sexual en algunos casos, pero en otros no, por lo que en algunas ocasiones puede ser difícil saber si estamos ante un macho o una hembra y será necesario observar su comportamiento, su conducta, su canto e incluso si lo preferimos podemos hacer un análisis desexado por ADN para determinar su sexo al 100%. Y estar seguro de que tenemos un macho o una hembra. A modo de resumen rápido, las ninfas ancestrales o grises, es fácil saber si son machos o hembras a simple vista a través de su plumaje, puesto que existe dimorfismo sexual entre uno y otro, es decir, los machos presentan unos colores diferentes a las hembras, aunque esto no solo ocurre únicamente con las ninfas ancestrales, sino también en otras mutaciones como por ejemplo las ninfas cara blancas, perladas o canelas. En el caso por ejemplo de las ninfas clásicas o ancestrales, que son las ninfas más comunes, los machos tienen una cara completamente de color amarillo intenso y unos coloretes de color rojo anaranjado muy vivos, mientras que las hembras por el contrario son más grises, puesto que en la zona de la cara apenas es visible el color amarillo y el color rojo de los mofletes es muy apagado. Además, también podemos autosexar a las ninfas al nacer directamente, si conocemos las mutaciones de los padres y algo de genética básica, para saber cómo se transmite la herencia del color entre las ninfas. Si queréis que haga un vídeo sobre cómo saber si una ninfa es macho o hembra, dejármelo debajo en comentarios, y si sois muchos los que me lo pedís en breve os lo preparo y os lo subo al canal. Una vez que tenemos claro que tenemos una pareja formada por un macho y una hembra, lo segundo que debemos conocer es la edad de las propias ninfas, para saber si se encuentran en edad de reproducción, ya que esto es un requisito indispensable para poder criar con ellas. Las ninfas, aunque suelen entrar en celo en algunos casos antes del año, no es aconsejable criar con ellas hasta que tengan algo más de un año de edad, para que puedan desarrollarse sexualmente completamente y así evitemos posibles problemas durante la cría. En el caso de los machos suelen ser fértiles a partir del año de edad, aunque es aconsejable esperar más o menos a los 15 meses para que estén completamente desarrollados. Por el contrario, las hembras suelen tardar un poco más en madurar sexualmente y suelen ser fértiles en torno a los 18 meses. Por lo que si quieres criar con tus ninfas ten en cuenta la edad, ya que es muy importante. De hecho, ese suele ser uno de los errores que cometen muchos creadores principiantes, el cual no solo puede hacer que las ninfas directamente no se reproduzcan al ser demasiado jóvenes, sino que en el caso de reproducirse puede provocar graves problemas como por ejemplo huevos atravesados, huevos no fértiles, alteraciones en su comportamiento que puedan causar estrés e incluso la muerte de alguno de los ejemplares. En tercer lugar, otro de los pilares claves que garantiza el éxito en la cría es que las ninfas tengan una buena alimentación completa, equilibrada y balanceada, no solamente durante el periodo de cría, sino durante todo el año, para garantizarnos de esta manera que las ninfas se encuentran en perfecto estado de salud y que no tienen ningún tipo de carencia nutricional que pueda provocar la aparición de problemas durante la cría o la aparición de enfermedades u otros problemas de salud. Más adelante, si queréis, veremos en el canal una guía acerca de cómo debe ser la alimentación de las ninfas, ya que creo que quizás es alguna duda que muchos de vosotros os preguntaréis, pero más o menos en resumen, para no alargar mucho este vídeo, comentaros que las ninfas deben tener una alimentación formada por una buena mixtura de semilla especial para ninfas o en su defecto un buen pienso para ninfas. En mi caso, como sabéis que me gusta hacerlo lo más natural posible, la base de la alimentación de mis ninfas siempre son semillas, pero tanto el pienso como la pasta de cría, que también es un alimento muy importante, se lo aporto como complemento para reforzar su alimentación, al igual que las frutas y verduras, e incluso plantas silvestres como por ejemplo la cerraja o la pamplina, puesto que les encantan. Y si además tenéis la opción de preparar germinados, pues mucho mejor, porque es una de sus debilidades, y es una importante fuente de proteínas y minerales naturales, súper importante para la reproducción. Además, durante la cría es muy importante reforzar su alimentación, aportándoles en algunos casos vitaminas especiales y por supuesto con un aporte extra de calcio, que se lo podemos dar de forma natural mediante los huesos de jibia, ya que es una cosa que suele gustarle mucho y que las mantiene bastante entretenidas. Por aquí arriba y debajo en comentarios del vídeo os dejaré un vídeo donde hablábamos de qué es el hueso de jibia, cómo dárselo a las ninfas e incluso os dejaré otro vídeo en el que os enseñaba cómo preparar hueso de jibia de forma casera antes de aportárselo a nuestras carolinas.
En cuanto a la preparación de las ninfas para la cría, que es otra de las preguntas que muchos de vosotros me preguntáis por las redes sociales, que os las dejo por aquí por si queréis hacerme llegar fotos, dudas o preguntas, comentaros que la preparación principalmente se hace unos meses antes de la cría. No obstante, nada más finalizar la cría del año anterior, ya tenemos que ir pensando en cómo recuperar correctamente a las ninfas de la mejor manera posible del desgaste que les produce la propia reproducción, especialmente en el caso de las hembras. De ahí que uno de mis principales secretos, que siempre hago independientemente si son periquitos, canarios, agapornis o ninfas, es cuidar y mimar a los pájaros durante todo el año para que estén siempre fuertes y sanos. De esta manera me aseguro que siempre llegan en perfectas condiciones a la temporada de cría y además al tener un sistema inmunológico fuerte y desarrollado, pues por lo general no suelen contraer ninguna enfermedad. Pero como os decía, más o menos un mes o dos antes de la cría empiezo a aportarles una mayor cantidad de alimento y una gran variedad en cuanto a frutas, verduras, plantas del campo y germinados, y por supuesto suplementos extras de calcio, para que todo esto de manera natural vaya favoreciendo la aparición del celo y vaya estimulando su instinto reproductivo. Y otro punto muy importante durante la preparación de cara a la cría es la desparasitación tanto interna como externa, por lo que es otra de las cosas que suelo hacer siempre para evitar la posible proliferación de parásitos intestinales y problemas de ácaros y piojillos. Evidentemente, si queremos criar con nuestras ninfas, necesitaremos también un lugar adecuado en el cual se sientan cómodas, tranquilas, seguras y tengan la intimidad que necesitan para que puedan reproducirse tranquilamente. Ni que decir tiene que la jaula debe ser lo suficientemente amplia para que puedan convivir bien tanto la propia pareja como las futuras crías una vez salten del nido hasta que las independicemos completamente de sus padres cuando ya sepan comer por sí solas. Lo ideal es utilizar este tipo de voladeras como la mía, que tiene muchísimo espacio, pero también podéis criar en jaulas de cría de canarios, de las que tengan al menos 1 metro de longitud, siempre y cuando sean suficientemente altas y anchas. O si lo preferís porque tenéis mucho espacio, pues podéis criar en voladeras que sin duda alguna van a estar mucho mejor. No obstante, si optáis por criar ninfas de voladeras y tenéis a más de una pareja conviviendo juntas, en algunas ocasiones pueden aparecer problemas de territorialidad, así que como veis no todos son ventajas. Pero no os preocupéis, porque todos estos temas ya lo iremos viendo más en profundidad en futuros vídeos del canal. Por cierto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y si os gustan las ninfas, para que pueda seguir haciendo nuevos vídeos sobre esta maravillosa ave, y para que así YouTube te avise y no te los pierdas. Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones, y cuando tengas tiempo revisa el canal, porque podrás encontrar muchísima información sobre ninfas, periquitos, canarios y otras muchas especies de aves domésticas que puedes tener como mascota. En el punto número 6 vamos a hablar de los nidos de las ninfas, ya que como sabéis son nidos más grandes, adaptados específicamente al tamaño de este tipo de aves y que podemos encontrar en tiendas de animales principalmente en dos formatos. Por un lado tenemos el nido vertical, que se asemeja más al tipo de nido que hacen las ninfas en su hábitat natural, pero que quizás en algunos casos, cuando las nidadas son numerosas, pues podemos encontrar problemas de espacio a medida que las ninfas van creciendo. Y por otro lado tenemos los nidos horizontales, que a mí particularmente son los que más me gustan, porque las ninfas tienen más espacio en el interior del nido, pueden entrar el macho y la hembra los dos a la vez con comodidad, y las crías de ninfas no suelen tener problemas de espacio. Lo ideal, y mi consejo siempre que podáis, es que le pongáis a vuestra pareja de ninfas, sobre todo si es la primera vez que vais a criar con ellas, los dos modelos de nido, para que ellas elijan el nido que más les guste y que más seguridad le aporta. Es un truco bastante fácil, que ya os digo yo que funciona, y si no, probadlo y me comentáis. En cuanto a las medidas de los nidos de las ninfas, pues como os he dicho antes dependerá del tipo de nido que tengamos, y más o menos suelen tener un tamaño de unos 35 centímetros de largo, unos 20 centímetros de alto y otros 20 centímetros de fondo. Y otra cosa que debéis tener en cuenta, en el caso de que decidáis utilizar nidos verticales, es que este tipo de nido tenga en su interior una especie de escalera para que las ninfas puedan entrar y salir con facilidad, evitando así que puedan romper algún huevo o dañar algún pollito. Por último, independientemente del tipo de nido que utilicéis, os recomiendo que coloquéis en su interior una pequeña capa de virutas de madera para que los huevos no se muevan y las crías puedan mantener mejor su temperatura corporal. Y además, esto es una forma muy fácil de mantener mucho mejor la higiene dentro del nido, ya que este tipo de material no es tóxico para ellas y absorbe parte de las heces. Por otro lado, en lo referente al apareamiento, este se produce únicamente en las épocas de celo, y aunque es cierto que las ninfas pueden criar prácticamente durante todo el año si las condiciones de nuestro aviario son las adecuadas, no es para nada recomendable, ya que de esta manera podemos evitar problemas de salud originados principalmente por el desgaste de la cría.
De ahí que los criadores profesionales y veterinarios recomienden criar únicamente 2 o 3 veces como máximo. Una vez que las ninfas están adaptadas al lugar, las condiciones son favorables para la cría y están emparejadas, comenzará el apareamiento, que normalmente se produce por las mañanas o al atardecer, cuando tienen más tranquilidad e intimidad en el aviario. Y seguidamente, tras las primeras cópulas, la hembra comenzará la puesta de huevos en los próximos días, poniendo huevos en días alternos hasta un máximo de 7 u 8 huevos más o menos, ya que por lo general las puestas de las ninfas suelen ser de 4 a 7 huevos. Por lo general, cuando la hembra comienza la puesta de huevos, también suele comenzar la incubación, que suele durar en torno a los 20 días, dependiendo de las condiciones del lugar. Durante esta etapa es muy importante no molestar a las ninfas en exceso, abriendo y observando el nido constantemente, ya que podríamos correr el riesgo de que los padres abandonen la incubación y que los huevos se echen a perder a no ser que tengamos una incubadora. Y pasados aproximadamente unos 8 o 10 días, ya podremos ver con facilidad si los huevos de nuestras ninfas están fecundados y tienen vida en su interior. Para ello, aprovecharemos uno de los momentos en los que la hembra y el macho salen a comer y con mucho cuidado y siempre con las manos muy limpias, iremos comprobando con la ayuda de un ovoscopio o con la propia linterna del móvil si se aprecian venas en su interior, lo que nos indicará que el huevo tiene vida y que el pollito está creciendo correctamente. El momento del nacimiento de los pollitos, y que todos deseamos entusiasmados, llega en torno a los 18 o 21 días tras la incubación, que puede variar tanto por arriba como por abajo, principalmente en función de la forma de incubar de la hembra y de las condiciones ambientales. Por lo que si los huevos están fértiles, la incubación se está realizando correctamente y los huevos no han eclosionado aún a los 18 días, no os preocupéis de esperar un par de días, ya que seguramente irán naciendo próximamente. Y otra cosa que debéis recordar es que como la hembra pone un huevo un día sí un día no, pues los nacimientos de las crías se producirán también en días alternos, por lo que tampoco os asustéis si os nace un huevo y veis que al día siguiente no eclosiona otro. Otro de los momentos claves interesantes durante la cría de ninfas es el propio anillado, ya que esto nos permite identificar correctamente el año de nacimiento de la ninfa, de dónde procede y demás datos interesantes que pueden aportar valor en un futuro. El anillamiento de las ninfas depende mucho de las características morfológicas de nuestra pareja o de la línea genética de la cual proceda, ya que puede haber diferencias notorias de tamaño entre ninfas de diferentes familias, especialmente si las comparamos con ninfas de concurso, que han sido seleccionadas minuciosamente durante la reproducción por creadores profesionales que concursan para conseguir mejorar algunas de las cualidades valoradas positivamente en los concursos, entre ellas el tamaño de los ejemplares. De ahí que el calibre de las anillas de las ninfas pueda ser diferente en unos criadores y otros, aunque normalmente los calibres que se suelen utilizar son entre 4,5 y 6 milímetros. La idea principal es que la anilla siempre quede holgada y no apriete la pata del ave a medida que va creciendo para evitar problemas. Normalmente, las ninfas se suelen anillar en torno al 10º día de vida, que por lo general es cuando la anilla le entra con facilidad y no se le cae, aunque como os digo, todo depende de la pareja. Mi consejo es que coloquéis un trozo de cinta de carrocero o esparadrapo de color lo más parecido a la pata de la ninfa, para que así a los padres no les llame tanto la atención y eviten picotear la anilla para quitársela, especialmente en anillas de color llamativo y sobre todo cuando los propios padres no están anillados. Otra de las muchas preguntas que me hacéis llegar por los comentarios de los vídeos y por redes sociales es cuándo es el mejor momento para sacar a las ninfas de los nidos y comenzar a crearlas a mano para hacer las papilleras. Aquí la teoría y el punto de vista de los creadores choca un poco, ya que unos te dicen que cuando antes empieces a criarlas a mano es mejor, porque así serán más mansas y se acostumbrarán antes a la papilla, y otros aseguran que es mejor hacerlo en torno a los 20 o 25 días de vida, porque los padres durante el embuste le transmiten enzimas o defensas que son muy beneficiosas para ellas, porque aún no tienen el sistema inmunológico bien desarrollado. Más adelante, si queréis, vemos en profundidad cómo crear ninfas papilleras paso a paso, porque es un tema muy interesante que muchos os preguntaréis, pero más o menos para adelantaros algo de información, comentaros que yo lo he hecho de las dos formas, criándolas a mano desde el primer día, porque nacieron en incubadora, y retirándolas del nido cuando empiezan a tener algo de plumas, para que puedan mantener mejor su temperatura corporal. En ambos casos me ha ido bastante bien, aunque evidentemente si optáis por criarlas desde los primeros días de vida es mucho más costoso, porque son pollitos muy pequeños, que hay que mantenerlos en un lugar con una buena temperatura y hay que alimentarlos cada poco tiempo. Pero como os digo, no os preocupéis, porque más adelante lo veremos en profundidad y os lo explicaré todo con más detalle. Por otro lado, las crías a medida que van creciendo y se van desarrollando, tendrán la necesidad de ir curioseando y se querrán asomar por la entrada del nido para observar el exterior y ver dónde se encuentran sus padres. Por lo general, esto suele ocurrir en torno a los 35 o 40 días,
aunque depende mucho de cuándo han nacido, es decir, si son de los primeros huevos o de los últimos en eclosionar, y asimismo también depende del propio desarrollo que tengan. Durante esta etapa, una recomendación que os doy es que observéis la jaula de vuestra ninfa a últimas horas del día antes del anochecer, por si hay algún pollito que ha salido del nido y no es capaz de regresar, y así evitaréis que se pueda morir de frío. Por último, el tiempo en el que se suele destetar o separar a la cría de los padres puede variar en función de la propia pareja reproductora y del desarrollo de sus crías. De ahí que algunos pollitos empiecen a comer antes y otros se atrasen un poco más y tarden algo más de tiempo en valerse por sí mismos. A modo de orientación, para que tengáis más o menos una idea, las ninfas suelen separarse de sus padres aproximadamente a los 2 meses de vida, aunque mi consejo es que no tengáis prisa y no lo hagáis hasta que comprobéis que todas las ninfas saben comer por sí mismas para evitar algún accidente y que alguna de las ninfas pueda morir al no saber comer aún sola. Un truco para que las crías de ninfas aprendan a comer antes es que cuando veáis que las ninfas comienzan a salir del nido, coloquéis comederos interiores en una zona de la jaula accesible para ellas, teniendo en cuenta que debe ser un lugar en el que no puedan ensuciar la comida. De esta forma, los pollitos verán a sus padres comer y podrán acceder fácilmente a la comida, lo que les ayudará positivamente a que vayan aprendiendo por ellos mismos a alimentarse. En estos comederos podéis colocarle tanto la propia mixtura que comen sus padres, como algo de pasta de cría, o frutas o verduras, e incluso algunas ramas de panizo, que es una de las semillas que más les gusta y que debido a su tamaño, ya que son bastante pequeñitas, son muy fáciles de pelar para ellas, por lo que son ideales para enseñarles a comer. Y lo dicho, cuando comprobéis que todas las ninfas comen por sí solas, sería recomendable cambiarlas de jaula para dejar a la pareja reproductora tranquila y evitar posibles peleas entre ellos. Espero que este vídeo de cómo criar ninfas paso a paso, en el que he explicado las etapas más importantes de la cría de ninfas, os pueda servir y consigáis criar ninfas con facilidad. Y si tenéis alguna duda o queréis que haga algún vídeo concreto, ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios o por las redes sociales que os dejo por aquí. Dale like al vídeo y suscríbete al canal si te gustan las ninfas para que puedas seguir trayendo nuevos vídeos. Comparte el vídeo por tus redes sociales para que también les pueda servir a otros compañeros. Aprovecho y por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.